Hoy nos acompaña un invitado especial con el cual vamos a analizar el futuro del desarrollo regional, el ingeniero Humberto Urdaneta, quien se desempeña como primer vicepresidente de la Cámara de Construcción del Zulia y segundo vicepresidente de la Cámara Petrolera Capítulo Zulia. ¿O corregimos algo aquí? Director, ok. Es director de la Cámara Petrolera de Venezuela. Ok. Bienvenido, ingeniero. Bueno, muchas gracias, Carlos, un placer. Nosotros es un verdadero honor tenerlo por su experiencia, trayectoria, un ingeniero que tiene más de 40 años en su ejercicio profesional, pero además se ha destacado por la parte gremialista. Y eso es uno de los puntos que hay que resaltar, porque los gremios deben estar unidos, todos respaldando el desarrollo de este país. Y personas como usted siempre están buscando ese punto de equilibrio para que podamos salir adelante de cualquier crisis como la que hemos vivido hasta la fecha. Humberto, vamos a iniciar esta entrevista. Quiero que la gente te conozca. ¿Quién es Humberto Urdaneta? ¿De dónde viene? ¿Dónde se graduó? ¿Su trayectoria? ¿Dónde ha trabajado? Si nos puedes comentar un poco sobre esto. Sí, como no, con mucho gusto, Carlos. Efectivamente, soy graduado de la Universidad de Zulia como ingeniero civil en el año 1986, pero mis inicios en la construcción datan de 1980. En estos 46 años de trayectoria he tenido la oportunidad de desempeñarme en muchos roles, como supervisor, estimador de costos, planificador, ingeniero residente, controlador de proyectos, estructurador de proyectos. Y en los últimos 20 o 25 años me he dedicado básicamente a lo que es gerencia de proyectos, gerencia de empresas y a la asesoría integral de empresas. En paralelo a eso, he tenido mis etapas con los gremios. Mi cámara base es la Cámara de la Construcción, específicamente la Cámara de la Construcción del Zulia. Desde hace 8 años aproximadamente también hago vida en la Cámara Petrolera de Venezuela, toda vez de que nuestra empresa se ha dedicado mucho a la construcción en el sector de los hidrocarburos. Y bueno, pienso que realmente parte de la responsabilidad social que todos debemos de tener pasa por alguna actividad en pro de la sociedad. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿En qué estado está actualmente el sector construcción? El sector construcción viene de un letargo relativamente largo, pero finalmente está en un proceso de mejoría. Por favor. Producto de situaciones que no tiene sentido entrar en detalles, los precios de las viviendas, de los activos, bajaron sustancialmente, y fue un mercado de oportunidades para los compradores, donde las viviendas, los locales comerciales, los activos se vendían por debajo de su costo. Ya en el último trimestre del año pasado, desde el último trimestre del año pasado, estamos viendo una recuperación, estamos viendo una reactivación a nivel de precio que no quiero que se interprete como que es aumento de los precios, sino que es una recuperación de los costos. Ya los precios en el mercado inmobiliario han llegado a un punto en el cual es atractivo volver a construir. ¿Considera que están en un punto de equilibrio ahorita? Pienso que sí. De hecho, ya hay algunos proyectos que se están moviendo aquí mismo en la ciudad. Proyectos tanto de corte de inmobiliario residencial como inmobiliario de oficina. Y lo positivo de eso es que en la etapa anterior, donde se vendían los activos por debajo de sus costos, no había ningún tipo de estímulo para construir. No se generaban fuentes de trabajo, no se generaba incentivos para la economía. Ya estamos en un momento que hay personas que ya hay un espacio para construir, y eso es beneficioso para la sociedad. Es interesante lo que estás diciendo, porque la gente aprovechó comprar inmuebles muy económicos. Y mucha gente también considera que perdió a la hora de vender, porque tuvo que salir con un precio que no le satisfacía a la persona que tuvo que vender su local comercial o su casa, por decirlo de esta manera. ¿Cuál de los subsectores del área de la construcción está más activado en este momento? ¿En el Zulia? En el Zulia, sí. Tenemos una activación que comenzó hace aproximadamente 4 años, que básicamente se enfoca en la zona petrolera, producto de la reactivación del sector, en la zona de la costa oriental del lago, Mene Grande, Bachaquero, la zona de Lagunillas, y en Campo Boscán, aquí en el estado de Zulia mayormente. Entonces podemos decir que es a nivel industrial. Podemos decir que es a nivel de hidrocarburos. De hidrocarburos, que también es un sector, ¿no?
Eso, por supuesto, la industria de hidrocarburos tiene la ventaja que es una industria dinamizadora de la economía. Exacto. O sea, por un lado produce puestos de trabajo, por otro lado produce beneficios para las empresas que trabajan en ellas, beneficios que decantan en la sociedad. Por otro lado produce impuestos, Sí. impuestos que decantan en el situado nacional. Eso tiene es un ciclo virtuoso, porque obviamente da poder adquisitivo a quienes disfrutan de esos beneficios en la sociedad, le da impuestos al Estado para poder invertir, y esa es una dinámica que ha generado incentivos o reactivación en otros sectores. Ya hoy podemos ver que otro sector de la industria de la construcción que se ha reactivado en Estados Unidos es el inmobiliario. Okay. Ya hay procesos ya hay proyectos en proceso, ya hay proyectos tanto residenciales como de oficina que están buscando su permisología ante la oficina del ONCU. Y creo que también vienen comerciales en el área de supermercados y esto, porque tengo entendido por información dentro de la Cámara que estas cadenas grandes de supermercados quieren venir al Zulia, que por ejemplo oí algo de una cadena Río que quiere abrir una sede aquí en Maracaibo. Hemos visto luego de la pandemia, primero la pandemia, que se reactivaron algunos sectores, primero el sector sanitario, luego el retail de primera necesidad. Allí entraron supermercados, vimos cómo se activaron las farmacias convirtiéndose en mini supermercados. Exactamente. Y hemos visto cómo han surgido diferentes cadenas que han tomado edificios emblemáticos, grandes superficies emblemáticas de la ciudad para generar negocio al costo, por decirlo alguna. Sí. ¿Okay? Y sí, efectivamente hay cadenas de supermercados del interior del país y del exterior que aparentemente tienen interés en invertir en el sur. Pero también tú oyes a la Cámara de Comercio y hace comentarios que hay gente que está bajando también a Santa María. ¿Qué tú crees que está influyendo ahí? Bueno, la economía se está reactivando, de eso no hay ninguna duda. ¿Okay? Ya el país tiene 21 trimestres en positivo. ¿Okay? Pero todavía eso no permea toda la sociedad, todavía el beneficio es muy localizado. Estamos hablando, en el término de construcción, estamos hablando solamente de hidrocarburos y de inmobiliario. No estamos hablando del Estado, en obras de infraestructura, eso no se está viendo. No estamos hablando de otros, del sector industrial como tal. Es decir, que la reactivación debería ser global en todos los sectores, para que se vea, como quien dice, una estabilidad y un equilibrio dentro del sector comercial, inmobiliario, en este caso industrial. Todos tienen que estar reactivados en este caso. La reactivación es progresiva, y se va dando poco a poco, se van incorporando más sectores. Para que se sienta realmente en la economía tiene que ser global, tiene que ser integral. La economía es como una bicicleta, es decir, tiene que caminar ella toda, porque si no, y a una determinada velocidad, si no la tendencia a caerse es muy grave, es mayor, ¿no? No, y si nos vamos a los términos marinos, vamos dejando un lastre. Porque en esa medida que va cayendo un sector, el otro se ve afectado y la economía no funciona como debería funcionar. Pero vamos a otra pregunta. Pasando al sector hidrocarburos. ¿Qué avances y cambios sustanciales introduce la ley de hidrocarburos, su reglamento y la dinámica dentro de la actividad petrolera del país? ¿Qué me puedes decir? La ley orgánica de los hidrocarburos líquidos, que fue aprobada en enero, y su reglamento, que fue aprobado en julio, son un salto exponencial en la industria de los hidrocarburos en Venezuela. Me dice que tenía años en discusión, a su análisis, presentando proyectos, hasta que se llegó a este momento. Efectivamente. La ley tiene la virtud de que, habiendo derogado 3 o 4 leyes anteriores, varios reglamentos, creó un marco no solamente legal, también económico, financiero, operacional, novedoso y aplicado a la modernidad para la industria. Un marco que era absolutamente necesario para ser atractivo para capitales extranjeros. Y tiene temas muy novedosos, como por ejemplo, hizo una flexibilización de las regalías, racionalizó los tributos, eliminó las contribuciones extraordinarias. ¿Me puedes comentar algo de cada aspecto de esto? ¿Cómo no? Al flexibilizar las regalías es que fijó un tope del 30%. Y esas regalías varían, depende de la característica del campo. Si es un greenfield, si es un brownfield, si es un campo que tiene offshore, si es un proyecto que se dedica al mejoramiento de crudo, si es refinación. Entonces la flexibilización en el sentido que ya no es única, ya atiende las características de cada proyecto.
hizo una racionalización de los tributos, puso un impuesto único, ¿okay? Y sacó algunos otros impuestos que habían en la mesa, como las alcaldías, y todos los impuestos que conocemos en nuestra cotidianidad. Eliminó las contribuciones extraordinarias. Antes, un operador petrolero pudiera de pronto encontrarse con una contribución que tenía que hacer el Estado por algún caso especial. Permite el acceso a privados a explotar comercialmente toda la cadena. Este es el impacto, quizás para mí, más importante. Desde la ley de mayo de 2009, toda la cadena de valor de la industria de hidrocarburos estaba reservada al Estado. O sea, ella era la única que podía operar sobre eso. En este momento, un privado puede tomar una operación petrolera en cualquier parte de la cadena hasta con el 100% del capital accionario. Del cual hablamos fue de que permite el acceso al capital privado a las actividades primarias del sector hidrocarburo. Lo voy a graficar. Carlos, tú puedes operar un campo. Tú puedes ser dueño 100% de un campo. Y eso es algo que es totalmente de mucho impacto y novedoso dentro de esta ley, porque vamos a decir, democratiza el mercado, la operación del sector hidrocarburo. Además de eso, introduce un concepto muy importante que es el equilibrio económico. En una industria que tiene tantas altas y bajas, hemos visto petróleo 12, hemos visto petróleo 120. El equilibrio económico se puede ver muy afectado cuando ocurren cambios importantes. Cierran el estrecho de Hormuz y el petróleo varía un 7, un 8%. Y eso en algunos tipos de explotaciones puede ser impactante. Esta ley permite que hasta en 2 o 3 oportunidades pueda ser revisado el esquema financiero que se propuso para la explotación de un campo. Y luego otro que tema muy importante es que extrajo de la ley antimonopolio, extrajo lo que son los contratos participativos de producción, ahora llamados contratos participativos de producción de productivo de hidrocarburos. Abrió esos contratos a que puedan ser manejados 100% por empresas privadas. Ya no tienen que estar compartiendo labores de gerencia, burocracia con PDVSA. Lo puede ejercer 100% de la explotación de un campo tras estos contratos. Puede ser a 100% del privado. Para capital nacional y para capital extranjero. Ahora estos contratos permiten el que tengan acceso y las mismas medidas que se han tomado a nivel internacional, a que estos inversionistas tengan acceso a capital inversionista extranjero, para así aliviar las cargas y recuperar más rápido el importe. Para los inversionistas venezolanos, los contratistas venezolanos, los que quieren o trabajaron en el sector petrolero y que estaban paralizados, esta gente va a ser tomada en cuenta, porque no eran solamente las grandes empresas las que queremos que vengan, sino que también se reactive el sector de contratistas, que estaba muy maltratado por cosas que ya sabemos, pero que en la actualidad quieren participar. En este caso, ellos tienen que dirigirse a estas empresas directamente. En la pregunta hay un mix, ¿no? Primero es el inversionista. O sea, estamos abriendo el campo a inversionistas extranjeras porque obviamente se requiere el capital de inversión. El mismo reglamento de la ley habla de la participación nacional. Vamos a decir, la ley y el reglamento son una mejoría exponencial, como ya lo dije, pero todavía tiene tareas pendientes porque finalmente todo es perfectible. Ya aquí en el reglamento se exhorta la participación nacional. En Venezuela no hay una pica, no hay un campo, no hay una refinería, no hay una planta que no tenga la impronta de las empresas nacionales y de la mano de obra nacional. Lo inteligente, lo sensato, es que estos inversionistas nacionales que vengan utilicen esas empresas nacionales y ese personal nacional que ya conoce el patio, tiene la experticia, tiene la experiencia, tiene la capacidad, tiene tareas pendientes también. Conoce la locación donde van a trabajar. Correcto, tiene tareas pendientes también, tiene que ir a una modernización de equipo, modernización de tecnología, etcétera, pero es el recurso más cercano que tiene. De hecho, hemos tenido en las cámaras, hemos tenido muchos acercamientos con estas empresas que están interesadas, particularmente de Colombia, y están buscando alianzas con empresas nacionales porque eso es lo lógico. Y eso obviamente va a traer la reactivación del sector de la construcción de hidrocarburos. Qué interesante. La situación de la producción petrolera en el estado Zulia y cómo está la costa oriental del lago. Bien, actualmente en el estado Zulia se producen aproximadamente unos 342.000 barriles al día. Es una producción mixta, que está liderizada por Chevron en tierra. En segundo lugar está la empresa Naver.
ambas con producciones muy interesantes, que también tiene el concurso de empresas como Marolan Pron, Shinan Concord, etc. Se han venido sumando nuevas empresas que todavía no han salido los convenios a la calle y que en su momento saldrá. La producción está en ascenso, pero realmente hay todo un potencial en la cuenca del lago de Maracaibo que realmente pudiera exponenciar esta producción. La cuenca del lago Maracaibo cuenta con facilidades de muelles, de instalaciones compresoras, de líneas conductoras de crudo, muy importante, la cual por supuesto necesita una inversión también para rescatarla. ¿Okay? Entonces, el lago tiene un potencial importantísimo. El lago tiene una reserva aprobada de más de 20 millones de barriles. El lago tiene más reserva aprobada, o la cuenca del Zulia del occidente tiene más reserva aprobada que algunos países de Sudamérica. Y eso por supuesto le da un porvenir promisor con las inversiones adecuadas. Ahora, y en el caso de la costa oriental del lago, ¿cómo está la situación allá? La costa oriental todavía está muy deprimida. Ha habido un mejoramiento producto de este crecimiento de la producción petrolera, pero que todavía incide positivamente en focos pequeños, ¿no? Se supone que al subir esta producción, que se vaya democratizando lo que es el producto económico de esta producción, otros sectores irán mejorando. La costa oriental promete realmente que la producción suba para que produzca su mejoramiento global. Y reactivación de todas las contratistas y todas estas empresas que prestaban servicio a la industria petrolera. Mira, en la costa oriental del lago hay contratistas, porque todavía existen, que en el pasado tuvieron capacidades realmente envidiables a nivel mundial. Algo que muchas personas no saben es que por lo menos la primera plataforma offshore que se construyó en el mundo se construyó en el lago Maracaibo. Bueno, fíjate. Y fue construido por empresas contratistas zulianas que aún existen. Esas empresas están allí, esos muelles están allí, parte de ese personal está allí, solamente esperando que haya las condiciones de sustentabilidad adecuadas para seguir prometiendo la inversión en el mundo hidrocarburo. Ahora, hay un aspecto que también la gente toma en cuenta cuando uno ve la situación del lago de Maracaibo. El lago de Maracaibo es una fuente de distintos recursos. Está la parte pesquera, está la parte de hidrocarburos, está la parte turística, es decir, tiene varias características, pero a la gente le preocupa, es la contaminación también del lago. Con mucha razón. Con mucha razón. Con mucha razón. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, que eso se puede resolver con responsabilidad. ¿Okay? Las empresas petroleras de hoy son empresas muy comprometidas con el medio ambiente. Cuando tú trabajas en este momento en una empresa petrolera, realmente las condiciones de trabajo para no causar daños al medio ambiente son sumamente severas. ¿Okay? Ya en el lago Maracaibo hay un daño importante. Sí. El lago Maracaibo tiene miles de kilómetros y la cifra no es solamente para llamar la atención, es que los hay. Tiene miles de kilómetros de tubería que ya no tienen utilidad. ¿Okay? Pero que realmente no están contribuyendo al saneamiento del lago, que lo responsable es sacarlo. Y de hecho, el gobierno nacional, desde años atrás, ha implementado un programa para sacar esas tuberías y también para sustituir las tuberías existentes por tuberías hechas de resinas plásticas, ¿okay? Justamente para combatir la producción. La contaminación, hay una tarea pendiente muy importante que con responsabilidad se debe asumir. ¿Y la Cámara Petrolera está en ese enfoque de rescatar el lago? Absolutamente. Dentro de los principios éticos de la Cámara Petrolera está la responsabilidad social. Dentro de la responsabilidad social está actividades como esta en pro de no causar daños al medio ambiente. En cambio, afecta a la empresa contratista o a la empresa de servicio a pozos. ¿Okay? O sea, a la empresa que está dentro de lo que es la operación del sector hidrocarburo. ¿Okay? Pero el sector hidrocarburo tiene mucha transversalidad. ¿Okay? Esa empresa que está construyendo allí en el área operacional, esa empresa necesita financiamiento, inciden los bancos, necesita seguro, incide la empresa de seguro, necesita catering, influyen las empresas de alimentos, servicios médicos, necesita servicios médicos,
Entonces, vamos a decir, si bien es cierto que en primera instancia influye a las empresas, su irradiación a todo el sector se va dando a medida que va subiendo la producción. En la costa oriental, en la costa occidental, de poder sacar petróleo, de que la gente sienta que, mira, está esto disponible, esto también está disponible, esto está disponible. Creo que hubo una actividad hace poco y se tocaron esos aspectos. Sí, felizmente sí los hay. Okay. Hace poco, el martes pasado, si mal no recuerdo, estuvo la ministra de PDVSA, la ingeniero Paola Henao, okay. Estuvo el presidente de PDVSA, en un evento en Houston, en el cual, como mencionó antes, se firmó el primer CCT con una empresa extranjera, con la empresa Unoil, pero también en ese evento, según el The Daily Journal, las autoridades de Venezuela anunciaron que en Venezuela había en este momento 960 oportunidades de inversión en el sector de hidrocarburos, y de esas 249 las colocaba en el occidente del país, entiéndase en el estado Zulia, Trujillo y Trujillo. Eso, por supuesto, es una noticia muy importante para nosotros, toda vez de que estamos apostando para el sur. Estamos apostando que venga el reinicio con fuerza de la explotación petrolera. Es decir, que es un tercio de lo que se está ofreciendo a nivel mundial de lo que se puede hacer aquí en Venezuela. Es correcto, buena apreciación. Ok. Ingeniero, ahora vamos a evaluar la parte tecnológica, maquinarias disponibles, las competencias técnicas actuales de la región. ¿Estamos realmente en el Zulia preparados para asumir exigencias de modernización y la demanda que la industria energética nos exige? Sí, y en diferentes etapas, pero en diferentes etapas. Vamos a decir, ya ahí habíamos empresas zulianas abocadas a la explotación, al trabajo de la industria de hidrocarburos en el estado Zulia. Hay una infraestructura básica que nos sirvió para las primeras de cambio. Todos estamos en este momento en un proceso de modernización, porque tenemos un rezago en nuestros equipos, en nuestras tecnologías. Entonces, sí hay la capacidad para una etapa preliminar, pero las empresas zulianas tenemos que montarnos en eso de modernizarnos, de cerrar ese rezago que tenemos en nuestros equipos, en nuestras tecnologías, en nuestros conocimientos, para estar a la altura de lo que está por venir. Es decir, que hay que hacer un plan también de inversión considerable para actualizar toda esa estructura. Es correcto, y de hecho hay algunas empresas operadoras que están trabajando en conjunto con los contratistas en instrumentar ese plan, en definir cuáles son, dado el perfil de los contratistas, cuáles son las inversiones que tienen que hacer, y están colaborando, ¿cómo? Dando trabajo, para que ese plan se pueda llevar de manera sustentable. ¿Y Venezuela está en capacidad de dar las herramientas, la materia prima, para que se fortalezca el sector tecnológico? En algún momento lo estará. En algún momento lo estará. O sea, tenemos un parque industrial que tiene retos por delante, y tenemos, por supuesto, empresas de tecnología que también tienen retos por delante, pero vamos a decir, en este momento el mercado es global, y todas esas cosas las podemos ir compensando en primera instancia del mercado global también. Ingeniero, ahora voy a tocar un tema que es muy sensible aquí en el Zulia, la parte eléctrica. ¿Y cómo está influyendo eso en el sector petrolero? Porque sin electricidad la maquinaria no funciona, y la mayoría de los equipos de la industria petrolera dependen de la electricidad. Sí, efectivamente, el petróleo depende de la energía, sin lugar a duda, ¿no? Por cualquiera de sus fuentes. De hecho, comento que en el nuevo reglamento de la ley, en el reglamento de la nueva ley, a las empresas que participan en CPP se les está exigiendo que hagan generación propia. Que traigan sus plantas. Que generen, o sea, que generen electricidad, no necesariamente que traigan sus plantas, obviamente turbinas, etcétera, todo eso es importado, pero no le está dando la instrumentación, simplemente que la generen. Eso, vamos a decir, hasta el momento las empresas se han ocupado de resolver los problemas que produce la ausencia de electricidad. Algunas empresas operadoras se han separado del CEN y tienen generación propia, y eso es lo que viene en las primeras de cambio, que cada empresa haga su generación. Es decir, que no es que las empresas que van a venir van a depender del circuito eléctrico nacional, sino que cada empresa va a generar su propia energía para poder producir petróleo. Eso es correcto.
Ahora, por ejemplo, cuando uno va a una petroquímica que también forma parte del sector petrolero, estas empresas, ¿cómo están funcionando? Con algunas dificultades, porque Okay. es que las empresas petroquímicas es la corriente, se alimenta de la corriente del hidrocarburo. Okay. ¿Okay? Las empresas petroquímicas se alimentan del gas asociado y del gas libre que se saca en la producción de hidrocarburos. Y por supuesto, al no haber producción, no hay materia prima para las empresas. Okay. Las empresas están en proceso las petroquímicas que tenemos en Venezuela están en su gran parte en proceso de recuperación, esperando que haga esto. En este momento se alimentan de gas por cabotaje para la operación que tienen. Pero ahora te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué alianzas pública y privada se consideran indispensables para modernizar los servicios públicos y la infraestructura crítica de la entidad? Todas. Ok. Todas. Toda alianza pública-privada con objetivos claros, con reglas claras, con sustentabilidad, son importantes para recuperar la infraestructura de Venezuela. Okay. Todo. Apuestas al sector privado. Por supuesto, Okay. por supuesto. O sea, el sector privado de mano con el Estado. El sector privado solo no puede, el Estado solo no puede. Okay. Por eso la alianza público-privada es una herramienta, un instrumento muy importante para la recuperación de todas aquellas cosas que tengan que ser atendidas. ¿Cree que en el sector eléctrico es indispensable eso? Por supuesto que sí, y ya vamos a decir, eso que mencioné antes de que se le está exigiendo a las empresas que participan en el CPP, hagan su generación propia, abre un, entre comillas, mercado para la generación de electricidad en Venezuela. Okay. Para eso, por supuesto, tenemos algunas tareas pendientes, como que hay que revisar la ley del sistema eléctrico nacional, hay que crear condiciones adecuadas para que una alianza pública-privada para intervenir el sistema eléctrico nacional sea sustentable, pero por supuesto que sí se puede dar. Cobrar los servicios es indispensable. Cobrar los servicios en su justo valor es indispensable, porque Okay. de allí sale la sustentabilidad. Okay. Claro, para cobrar el servicio en su justo valor también tiene que haber un servicio De calidad. de calidad. Okay. Eso es importante tenerlo, porque se creía que no pagar el servicio era un beneficio que le otorgaban a la ciudadanía, porque lo merecíamos, para no decir otras cosas, ¿no? Pero en la práctica, lo que nos llevó fue al deterioro o la pérdida del servicio. Es que la sustentabilidad es algo que tiene que estar en todo. Okay. En todo. Nada puede permanecer en el tiempo si no es sustentable. Vamos a cambiar un poco el tema. ¿Cuál es la situación actual del talento humano en la ingeniería y la construcción tras los fenómenos migratorios que vivimos en el país? Bueno, el talento humano es otro de los retos importantes que tenemos, quizás el mayor. Okay. Tenemos talento humano en Venezuela con muy buena capacidad, con muy buena preparación, que tiene dos inconvenientes. Primero, que no es suficiente para todo lo que vemos venir. Y segundo, que tiene un rezago en tecnología relativamente importante. Entonces, son dos tareas en las cuales las cámaras están trabajando de la mano del Estado, de la mano con universidades, con institutos de formación, a objeto de crear programas de formación, capacitación del talento humano, para crear más y mejor talento humano. De hecho, en la Cámara de la Construcción hemos tenido conversaciones con el INSES. Okay. Y traigo al INSES a la colación porque justamente pasado mañana lunes el Ministerio del Trabajo anunció que pasado mañana lunes va a comenzar en la plataforma del INSES el programa que se llama Programa Nacional de Formación y Empleos para el sector de la construcción específicamente. Okay. En ese programa ellos van a ofrecer 17 perfiles, me refiero a 17 funciones, 17 ocupaciones dentro del sector de la construcción, en las cuales van a poder brindar hasta 75 unidades curriculares. O sea, okay. Se van a formar carpinteros, cabilleros. Esto es un paso gigantesco. Personas calificadas en una determinada área de la construcción. Van a formar personas calificadas, personas que pueden estar en cero, okay. O personas que ya tienen alguna formación y quieran capacitarse más
pueden entrar a esta plataforma para incurrir en estos programas. Ahora, ¿el sector construcción va a exigir una certificación para estas personas? No se la exige. Experiencia solamente No se vale? exige la experiencia, sí. Ok, porque por ejemplo en otros países te piden una certificación si vas a trabajar y eres electricista, si eres carpintero, si eres cualquier área. En el sector construcción no lo exigimos, en el sector de hidrocarburos se exige para algunas disciplinas, por lo menos soldador, para disciplinas que son muy... Recuerdo que existían unas escuelas técnicas que eran para, vamos a decir, un obrero calificado, que tenía ciertas habilidades, que no era ingeniero, pero sí podía trabajar en la industria petrolera o podía trabajar en el área industrial, porque tenía conocimientos especiales en determinada área. ¿Eso existe todavía? Han migrado, Okay. Han migrado, por lo menos en la costa oriental del lago, en Cabima específicamente, tenemos el Instituto Tecnológico del Zulia. Me disculpas, creo que no estoy diciendo el nombre correcto. No hay problema, pero sabemos que estamos haciendo una referencia a una escuela técnica. Sí, que existe, donde anteriormente creo que estaba el CUM, lo visité hace aproximadamente un año. Okay. Me impresionó la cantidad de laboratorios que tienen para formar soldadores, instrumentistas, técnicos en diferentes disciplinas que son aledañas, que son relacionadas a la empresa petrolera y a la construcción. Okay. Eso está funcionando, creo que tiene como 500 o 600 alumnos, eso está activo. Ok, Humberto, entonces tú invitarías a la población joven de nuestro país a que busque estas preparaciones técnicas, en tal caso que no quiera ser ingeniero o que no quiere ir a una universidad, para especializarse en un área determinada. Sí, que se acerque a aquellos elementos en los cuales pueda conseguir la formación que está buscando. Así como mencioné los índices, que va a la mano de obra diaria, por lo menos nosotros en la Cámara tenemos otros programas de formación. Nosotros tratamos de formar a las personas en BIM, en modelado de infraestructura, de estructuras tridimensionalmente, en inteligencia artificial. Yo invito al talento, al muchacho que quiera formarse, que se acerque a las universidades, que se acerque al INSES, que se acerque a las cámaras, para buscar dónde están dando esa formación que les necesita. La Cámara Petrolera y la Cámara de la Construcción y otras cámaras, estamos colegiados alrededor de FEDECámara, lo que sería lo que es nuestra la federación que nos une a todos nosotros, ¿no? Nosotros a través de FEDECámara trabajamos permanentemente en la búsqueda de condiciones propicias para el desarrollo económico de la sociedad. Eso pasa por buscar ambientes propicios, sustentables, para que la dinámica económica se dé en el país. Eso es una sinergia permanente. La Cámara de la Construcción y la Cámara Petrolera pueden tener sus sinergias particulares, como de hecho las han tenido y en este momento la tienen. Voy a describir una que está en este momento vigente y que se generó a raíz del lamentable doble sismo que tuvimos el 24 de junio. El mismo 24 de junio, en horas de la noche, ya autoridades de la Cámara de la Construcción de Venezuela y autoridades de la Cámara Petrolera de Venezuela estaban hablando para colegiar esfuerzos. Colegiar esfuerzos que en primera instancia, y eso los llevó a hacer contacto con la CAF, que es el Banco de Desarrollo Interamericano, lo que era antiguamente la Corporación Andina de Fomento, y las tres partes se pusieron de acuerdo para implementar algún programa que llevara ayuda a los afectados por el doble terremoto de Vargas. Esto, al día siguiente del 25, la Cámara Petrolera y la Cámara de la Construcción ya tenían montada una plataforma en la cual estaban censando a sus afiliados para ver su disponibilidad de ayuda en maquinaria, en asistencia técnica, en personas, en fin, en todo aquello que hacía falta para atender a los afectados por Vargas. Esto primero se concretó mediante ayudas materiales y ayudas efectivas para soportar a los equipos de rescate, y en paralelo a eso se iba haciendo todo un censo de maquinaria en el cual participaron más de 400 empresas afiliadas a ambos gremios, y se censaron más de 500 máquinas que estaban en disponibilidad para colaborar en el rescate de Vargas. Hoy día en Vargas, en las zonas afectadas, hay aproximadamente unas 100 máquinas que vienen de ese censo, y hay aproximadamente unas 200 personas trabajando las máquinas en labores de recolección de escombros, las personas dirigiendo estas labores y a la vez haciendo los diagnósticos de infraestructura. Y sobre todo en la región zuliana es importante conocer cuál sería su principal fuente de ingresos, que es la actividad petrolera. Entonces,
Eso es bueno tenerlo fresco porque no son otras actividades las que van a generar el cambio en el Zulia, sino su sector petrolero, su sector construcción y su sector industrial. Ok, Humberto, aquí te tengo una pregunta. ¿Qué llamado o propuesta concreta hacen los gremios a las autoridades para reactivar la contratación de empresas locales? En cada estado, en algunos más que otros, algunos sectores mejor que otros, hay una industria, hay una empresa de construcción, hay una empresa de servicio que está presta para prestar servicios a este nuevo crecimiento que viene en Venezuela. Ahí hay la experticia, ahí hay el conocimiento, ahí hay la oportunidad de conseguir servicios por conocedores de la zona, por empresas que ya están capacitadas para tal. El llamado que han hecho los gremios es a la participación nacional. El llamado que le hacen los gremios a las empresas que vienen afuera es que se alíen con empresas nacionales y que consideren la participación nacional. El gran llamado que hace al Estado es que considere las participaciones regionales, que cuando hagan proyectos en un estado consideran a las empresas regionales. Siempre eso va a ser la manera más eficiente de conseguir los mejores resultados. Eso es importante. Hay que unirnos todos, activarnos todos y de una u otra forma seguir el mismo propósito. ¿Cuál es? Desarrollar el sector, cualquiera que esté, porque puede ser el turístico, puede ser el petrolero, puede ser, pero la cuestión es que estemos enfocados, que con nuestras propias herramientas, con nuestras propias empresas, con nuestros prestadores de servicios, es que lo vamos a lograr. Así es. Y eso es muy importante. Para concluir, ¿cuál es el mensaje de confianza y visión de futuro que envías el sector empresarial a la comunidad zuliana? Mira, mi mensaje sería creer y apostar. Okay. Con un país que tiene una reserva probada de petróleo de 3.800 millones de barriles. ¿Y cuándo se acaba eso? Depende de la velocidad. que significa el 17% a la reserva mundial. Okay. Y que nos constituye en el país con las mayores reservas en el mundo. Pero acá la par tiene 203 billones de pies cúbicos de gas, okay, que nos pone en el top 10 de las reservas mundiales de gas. Es un país que está irremediablemente condenado al éxito. O sea, estas reservas tan importantes, con la conducción adecuada, con la participación del Estado, con la participación del privado, haciéndolo de manera adecuada, eso va a ser el punto de surgimiento de una nación muy grande. Por eso mi mensaje es que creen, que apuesten, cada quien desde su puesto de trabajo, cada quien desde su rol, por el futuro de Venezuela. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro Club de Negocios.